Le decía que hay unas que se ganan, otras que se pierden, pero la que se ganó, y creo que también tiene una historia muy similar en términos de que es todo un derrotero por años, y más aún cuando la gobernadora del departamento del Valle terminara siendo gerente o directora nacional de Coldeportes, y desde allí se pudiera demostrar la necesidad de algo que para usted me imagino debe estar en su orgullo como legisladora, de la sanción por parte del presidente del proyecto de ley de la tasa pro deporte. Es también coherente con toda la historia de este grupo político, precisamente respaldar esta actividad que de alguna manera se ha convertido en una de las grandes estrategias de desarrollo social en Colombia. Sí, claro. Yo quisiera que nos retomáramos al 2015 más o menos, 2014, 2015, siendo yo concejal de Cali, un fallo del Consejo de Estado anuló las tasas pro deporte. Un abogado acucioso revisó que en algunos departamentos y en algunas ciudades capitales existía la tasa pro deporte. Esa tasa pro deporte tenía unos fines muy loables: apoyo al deporte, a la educación física y recreación de los municipios, juegos oficiales, que no son otra cosa que los juegos intercolegiados, juegos municipales, juegos departamentales, hasta llegar a los juegos nacionales, apoyo al deporte senior, apoyo al deporte asociado y el funcionamiento y también alguna infraestructura. Eso sucedía en esa época y resulta de que el Consejo de Estado anuló a través de un fallo la tasa pro deportes, y yo recuerdo que eso fue un traumatismo, no sé si ustedes lo tienen muy presente, en el año 2014-2015, en solo Santiago de Cali, en ese momento se dejaron de percibir 24.000 millones de pesos, que eran los recursos con los que se trabajaban todos los proyectos y todos los programas de deporte. Y en el departamento del Valle del Cauca se dejaron de percibir 14.000 millones de pesos que iban dirigidos puntualmente a todo el posicionamiento, a toda ese diseño y esa historia que hemos tenido nosotros como vallecaucanos en el deporte nacional. Quedamos sin piso, estamos hablando 2014-2015, estamos hablando de 5 años atrás. Me tocó como concejal de Cali, inmediatamente Rodrigo Guerrero generó algunas estrategias presupuestales, redefinición de algunos ingresos que ya existían, que pasaron a ser a coayudar este déficit presupuestal que había en el deporte Santiago de Cali, y en el departamento pues sencillamente no hubo de dónde coger más y el departamento se quedó sin los 13.000 millones. De verdad que esa historia, ese momento a mí me marcó mucho, porque yo era concejal de Cali y yo veía cómo los monitores deportivos, los niños de las escuelas culturales, de las escuelas deportivas, perdón, los jóvenes deportistas, nuestros mismos medallistas, tocaban las puertas del Consejo para que nosotros redefiniéramos los porcentajes de otros recursos para poder suplir esa falencia. Gracias a Dios eso se pudo hacer en Cali. En Cali hubo voluntad política de Rodrigo Guerrero como alcalde, de Clara Luz Roldán como secretaria del deporte, y se trasladaron nuevos recursos para oxigenar el déficit que había dejado el fallo del Consejo de Estado. Entonces, cuando entré a ser congresista, siempre tenía esa inquietud del por qué, y empezamos a estudiar el fallo del Consejo de Estado. Y el fallo del Consejo de Estado fue muy simple. Quienes están facultados para generar tasas, impuestos, sobre tasas, toda esa serie de medidas y esta serie de gravámenes, es un gravamen, es el Congreso de la República. Y era una ley muy sencilla, era una ley que facultara a asambleas y consejos municipales y distritales para crear una tasa pro deporte, y entonces allí empezamos a construir el documento. Nos rodeamos de secretario de Hacienda de Cali, de la administración pasada, la secretaria de Hacienda de Cali, del doctor Mauricio Armitage, la doctora Vicky Machado del departamento, tributaristas y tributaristas de Bogotá, para no cometer errores. Ese era el objetivo más importante, no volver a cometer errores. Y finalmente era eso, crear la posibilidad de facultar a consejos y asambleas municipales y distritales a generar una tasa que va hasta. Anteriormente era del 2.5, ahora es hasta el 2.5. ¿Qué quiere decir esto? Que gobernadores y alcaldes decidirán si es el 1%, si es el
1.5, si es el 2 o si es el 2.5, como tope máximo del valor de los contratos y convenios que realicen las administraciones departamentales y municipales. ¿Esto qué significa? Recuperar los recursos perdidos para el deporte departamental y municipal. En todos los departamentos, ¿no? Esto es una facultad que se le entrega a todo el país. Quiero decirles que nos acompañó decididamente la Federación de Departamentos y la Federación de Municipios con el doctor Toro y el doctor, se me va en este momento, el presidente, el gerente de la Federación de Departamentos. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Cuando me encuentro con un aliado, pero que fue, yo creo que el mejor de los aliados, y fue el ministro del Deporte, el doctor Lucena. Me llegó a mi oficina y me dijo, señora representante, usted tiene esta tasa. Y yo le dije, sí, claro, pero está como lento el debate, está muy lento. Eso fue el año pasado, antes de coronavirus. Y allí él se apersona de este proyecto, me acompaña paso a paso, como le digo yo, calvario a calvario, porque empujar un proyecto de ley es muy difícil allá en Bogotá. Todos tenemos amigos, todos tenemos referidos, los partidos acompañan sus proyectos de ley, entonces sacarlo adelante es bien difícil. Y el proyecto avanzó hasta diciembre del año pasado. Yo me había comprometido que en este 20 de junio, el proyecto estaba aprobado, porque los INDER, tanto de la administración anterior como de estas nuevas gobernaciones, estaban a la expectativa, y resulta que me llegó el coronavirus. Imagínense ustedes. Yo también he padecido institucionalmente el coronavirus, y entonces primero que si se aprobaban o no proyectos de ley, que si se discutían o no proyectos de ley, que si el voto electrónico era válido, que el voto electrónico no estaba en la ley quinta, y los decretos presidenciales, que si íbamos a Bogotá o no íbamos a Bogotá. Y en todo ese sufrimiento iba y venía la tasa pro deporte, iba y venía. Hasta que este jueves, cuando yo al mediodía ya tenía un poquito la moral bajita, me llamó uno de los periodistas de Cali y le dije, bueno, pues yo no sé qué decirle, yo lucharé hasta las 12 de la noche, pero si no lo logro, me comprometo con el deporte colombiano en sacarlo en los próximos 6 meses, no sé cómo, pero lo saco en los próximos 6 meses. Un proyecto de ley dura más o menos año y medio, un año, año y medio, y este llevaba más o menos año y medio. Y entonces, de una manera muy particular, a las 11:20 de la noche del día jueves, la tasa pro deporte entró en el orden del día de la plenaria del Senado de la República. Impresionante. Y a las 11:58 la tasa pro deporte estaba aprobada por la plenaria del Senado de la República. De verdad que mucha gente feliz, los INDER, los gobernadores, la gente del deporte, de verdad que una aceptación y un reconocimiento a este proyecto de ley que me tiene ahora con ustedes.